este momento vamos a iniciar el curso de diseño y modelamiento de estaciones de bombeo en la sesión 1 que le he denominado caracterización de los grupos de bombeo. Antes de empezar a hablar de cada componente en particular, vamos a ver un esquema de una estación de bombeo. Esta es una estación de bombeo típica, ¿no? Vamos a poder ver nosotros la galería de succión, ¿no? O el pozo húmedo, que le pueden llamar, el 1, el pozo húmedo. Bien, les decía que el esquema en una estación de bombeo básicamente consta pues de un pozo húmedo o cárcamo o cámara húmeda, desde donde vamos a llevar el agua, vamos a succionar el agua a través de una línea de succión, ¿no? Y va a llegar hasta la bomba, y de la bomba tiene que llegar hasta el depósito, tanque, cisterna, como lo quieran denominar, que está en la parte alta. Para lo cual, eh, la bomba tiene que trabajar venciendo primero la altura o el desnivel geométrico, ¿no? Que hay entre el nivel de agua en la succión y la llegada eh, en la descarga, ¿no? Que básicamente está dado por la cota piezométrica del agua más una altura de presión que queramos asignar acá. A esta altura geométrica que la bomba tiene que ser capaz de vencer, ¿no? Básicamente tiene que succionar y de acá tiene que impulsar, se le van a sumar las pérdidas de carga que se van a dar tanto en la parte de la succión como en la parte de la impulsión, ¿no? Y al final vamos a tener nosotros toda esta altura que la bomba debe de ser capaz de suministrar, ¿no? Entonces ya eso lo vamos a ver a través de los cálculos. Las partes principales de una estación de bombeo, ¿no? Porque ya no vamos a hablar solo de la bomba, porque la bomba aquí, fíjate, si te ves en el cuadro, la bomba es el número 6 acá, ¿no? Este sería la bomba de acá. Pero aguas arriba de la bomba hay una serie de componentes y áreas abajo de la bomba también hay una serie de componentes, que es lo que vamos a ir desarrollando pues a lo largo del curso, ¿no? Lo primero que el número 2 es una pantalla de aquietamiento, ¿no? Es decir, cuando el agua llega al cárcamo, al pozo húmedo, para que no genere una turbulencia, para que el agua llegue y pueda estar estable, tranquila, sin generación de burbujas de aire que después puede succionar la bomba, se coloca una pantalla, ¿no? Para aquietar este flujo que va llegando. Este flujo impacta y se aquieta hacia esa parte de acá, ¿no? Luego vamos a tener la válvula de pie, ¿no? Esta es una válvula de pie que lo que hace es evitar el ingreso de elementos extraños al agua y que puedan pues dañar las tuberías y el sistema, ¿no? Ya eso también lo vamos a ver a detalle, cuáles sus dimensiones, cuáles sus características básicamente. Y luego tenemos el número 4, que es la válvula de succión propiamente dicha. Esta válvula, o perdón, esta tubería de succión normalmente debe de ser, o mejor dicho, no debe ser de diámetro nominal menor a la impulsión. Al contrario, debería ser un diámetro más con la finalidad pues de reducir pérdidas de carga y que la bomba se evite que trabaje pues en succión. Bien, luego vamos a tener el número 5, que es una reducción excéntrica. Esto sobre todo si es que vamos a trabajar con un diámetro diferente al diámetro de la impulsión. Entonces, eh, debemos de trabajar pues con una reducción. Se dice que es excéntrica porque la reducción concéntrica lo que va a hacer es generar pues unos vórtices y generación de burbujas de agua, de aire que pueda dañar el sistema, ¿no? Luego vamos a tener la 6, la bomba propiamente dicha, que vamos a trabajar en la mayor cantidad del curso con la bomba para ver sus características, para ver su funcionamiento, su punto de operación, su selección, la lectura
de curvas de fabricantes, etcétera. Luego vamos a tener la número 7, que es la ampliación concéntrica. Esta ampliación no necesariamente debería de ir. Este es por si nosotros deseamos modificar el diámetro, pues, de la salida, ¿no? Normalmente no lo hacemos, pero en algunas oportunidades es necesario hacerlo. Luego viene la 8, que es la válvula de retención. Esta válvula lo que va a hacer, en términos generales, es evitar el flujo inverso, es decir, que ante alguna parada de la bomba, esta válvula lo que va a hacer es retener el agua que venga de retroceso y quiera volver a ingresar a la bomba o al cárcamo, lo detiene aquí, con la finalidad, pues, de evitar un daño a la bomba propiamente dicha, generando, pues, un golpe ariete, ¿no? Entonces, esta válvula de retención solamente va a permitir el paso del agua en un sentido, que es en el sentido hacia el depósito superior, ¿no? Luego tenemos una válvula de cortina. Esta válvula de cortina son elementos que me van a permitir, pues, hacer maniobras de reparación a la válvula de tensión, ¿no? Entonces puedo desviar el flujo con la finalidad de que yo pueda hacer algún tipo de reparación si es que se ha dañado. Luego tenemos la T, que es la 10. Esta T es por si nosotros queremos, o de hecho, ¿no? Tenemos que instalar una bomba de reserva. eh, ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hacer mantenimiento a la bomba principal, entonces a través de esta T hacemos una derivación con la finalidad, pues, de conectarlo a una bomba número 2. Y por último tenemos la 11, que es la tubería de impulsión, que es la que me va a llevar el agua hacia el depósito superior, ¿no? Entonces estas serían las 11 partes principales que tiene, pues, una estación de bombeo. Habiendo visto ya las 11 partes principales de la estación de bombeo, ahora vamos a ver ya conceptos generales de lo que es una estación de bombeo, de lo que se puede realizar y de las partes principales, ¿no? Para luego pasar a los cálculos en hojas de Excel. Entonces, las instalaciones de bombeo son instalaciones claves en sistemas hidráulicos utilizados para transportar agua o cualquier fluido a través de tuberías o de diversos tipos de conducciones en diversos tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos el agua potable, pero también podemos hacer bombeo de agua residual, podemos hacer bombeo de petróleo, podemos hacer bombeo de cualquier tipo de fluido en cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, el bombeo se aplica, pues, a cualquier tipo de industria, valga la redundancia, pero el curso está dirigido a lo que es bombeo de agua potable, básicamente, ¿no? Por eso que vamos a utilizar en la parte ya de modelamiento las características y propiedades del fluido agua con temperaturas de bombeo que ya están establecidas básicamente y que se consideran en los estudios de los expedientes técnicos. Las estaciones de bombeo tienen por función elevar, pues, el agua a una altura mayor para, venciendo lógicamente estos desniveles y estos rozamientos a través de la fricción propia interna con el material de la tubería y venciendo también los cambios de dirección que puede haber, ¿no? Que los representamos a través de los codos. En la estación de bombeo, como ya indiqué, ¿no? Permite mover el agua. Puede ser a corta distancia, alta distancia, pequeña altura, alta, alturas mayores, etcétera. Y para eso va a depender mucho de las condiciones hidráulicas, de las condiciones también de terreno, de los cálculos hidráulicos que se pueden hacer previamente para identificar cuál es el caudal de bombeo, que tiene que ver con el caudal máximo diario. El tema principal es que se tiene que garantizar, ¿no? Y el curso justamente va dirigido a que podamos garantizar que los cálculos que me han dado un resultado de caudal de bombeo, ese pueda ser suministrado por el equipo motor bomba. Fíjate, entra un concepto ya de motor bomba,
a través de una tubería hacia un tanque, ¿no? Ya hemos visto los componentes que tienen en el esquema y que en resumen pues incluye a la bomba, a los motores, a las válvulas, a las tuberías y también a sistemas de control no automatizados. El elemento clave de una estación de bombeo, lógicamente, que es la bomba, ¿no? Y esta es la encargada de mover el agua desde un punto de baja presión hasta un punto de mayor presión, ¿no? En este caso es una foto de una bomba centrífuga, pero existen de diversos tipos, ¿no? Y ya vamos a ver las clasificaciones ahora. Y existen también para diversos usos, ¿no? En todos los casos, la definición de la bomba viene dada por el caudal y la altura de elevación. O sea, para poder seleccionar qué tipo de bomba necesito, yo necesito saber cuál es mi caudal de bombeo y cuál es mi altura de elevación, o lo que le llaman el ADT, ¿no? Que ya incluye la altura estática y pérdidas de carga. Entonces, si yo tengo definido mi caudal de bombeo y mi altura de elevación, entonces empiezo ya a buscar algunos catálogos de fabricantes que me puedan dar algunas curvas que se llama curvas de la bomba, ¿no? Entonces una curva de la bomba, ya les voy adelantando, más o menos tiene pues esta tendencia, ¿no? Donde en el eje de las X va el caudal y en el eje de la Y va la altura, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que una bomba va a tener varios puntos de funcionamiento, ¿no? Porque esta curva me dice que tiene estos puntos de funcionamiento. A un menor caudal va a elevar una mayor altura, fíjate, ¿no? A un mayor caudal, la altura va a ser menor, pero vamos a ver en las curvas también que hay ciertas eficiencias de la bomba, ¿no? Las eficiencias normalmente están dadas por curvas así. Entonces vamos a ver también que tiene eficiencias para determinadas alturas y para determinados caudales. Y de lo que se trata es encontrar la altura, ¿no? De elevación justo con el caudal para que trate de trabajar a la máxima eficiencia, ¿no? Entonces, de esto ya lo vamos a comentar pues más adelante. Otro componente importante que se une a través de un eje a la bomba es el motor o el motor eléctrico, ¿no? Se dice motor o motor eléctrico porque muchas veces el motor va a funcionar pues con combustible, ¿no? No va a funcionar electricidad. Y el motor eléctrico ya cuando necesitamos de mayores, mayores potencia, ya necesitamos colocar pues una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, cualquiera sea los casos, el motor eléctrico, lo que va a hacer es suministrar la energía para mover la bomba, ¿no? Y convertirla en energía potencial. Entonces, a través de la corriente que la bomba, perdón, que este motor induce, a la bomba a través de su eje, este eje empieza a tener una rotación y esta rotación hace de que las paletas internas o los componentes internos empiecen a mover, ¿no? Convirtiendo esa energía potencial luego en una energía, pues, de elevación, ¿no? Entonces, básicamente, lo que mueve a la bomba, ¿no? Entonces, una bomba no puede trabajar sola si es que no tiene, pues, este motor, justamente. Y ahí llamamos el conjunto motor-bomba, ¿no? Eh, Acá hay también algunas válvulas y controles que se utilizan en las bombas. Esta es una bomba pequeña, pero sin embargo podemos ver siempre que tenemos la bomba, ¿no? Tenemos la bomba, acá está la bombita, y tenemos el motor, ¿no? Mira el motor, cómo se junta la bomba. La bomba es pequeña muchas veces, el motor es lo más pesado que hay. Y tenemos aquí, pues ya habíamos visto el tubo de succión, tenemos un codo, tenemos una unión universal justo para conectar a la bomba a través de un niple, tenemos la tubería de impulsión, pero que tiene también componentes como por ejemplo este tapón, que muchas veces lo puedo utilizar para hacer el cebado de la bomba, porque la bomba hay que cebarla antes de funcionar, la T para que pueda salir este tapón, la unión universal. Esta válvula check es la válvula que habíamos visto hace rato, que es la válvula de retención, ¿no? Que esta válvula solamente permite el flujo de fluido en esta dirección, en la impulsión, ¿no? Cuando el flujo trata de regresar porque la bomba se apagó, hubo un corte de energía, esta válvula se cierra y no permite que el agua retroceda
y me dañe por los componentes, ¿no? Luego tenemos un universal y esa sería la tubería de impulsión, ¿no? Que básicamente son esquemitas que son necesarios saberlas porque a veces no sabemos por qué está ahí, cuál es su función, ¿no? Luego tenemos las tuberías que se usan tanto en la parte de la succión como en la parte de la impulsión. Y tenemos de varios tipos, ¿no? Entonces, dentro de los más conocidos, tenemos la tubería de hierro dúctil, la tubería de PVC clase 500, la tubería de polietileno. Sin embargo, también hay tuberías de PVC, hay tuberías de acero, ¿no? Hay tuberías de fibra de vidrio, o sea, hay otros tipos de tubería que también se utilizan en las impulsiones, pero ya comentaremos más adelante por qué yo recomiendo estos tres tipos de tubería, ¿no? Básicamente son por resistencias al golpe de ariete, porque me da un mayor caudal de transporte o porque las condiciones de instalación me dicen que tengo que colocar en un terreno rocoso, no puede ser enterrado. Entonces, todas esas variables y todas esas condiciones que se van presentando hacen que yo tenga que elegir algún tipo, pues, de material de tubería o hacer un mix, ¿no? De repente, hacer una combinación también de diversos materiales con la finalidad de que tengamos una solución técnica, pero también sea una solución económica, ¿no? Con respecto a los tipos de estaciones de bombeo, dependiendo de la aplicación, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, estaciones de bombeo de agua potable, ¿no? Ya sabemos que estas estaciones son utilizadas para el suministro de agua, que pueden ser a comunidades o puede ser a poblaciones urbanas también, y que pueden estar compuestas de una o más bombas y su diseño se realiza con la finalidad de asegurar un suministro constante y adecuado a lo largo de tiempo, ¿no? Porque ahí vamos a tener que garantizar una cantidad de años de funcionamiento de la bomba que por lo general está entre los 20 a 25 años de operación. Entonces acá en la imagen podemos ver igual, mira, hay tres bombas, esta es toda una estación de bombeo, podemos ver tres bombas, ¿no? Cada una de estas bombas se conecta hacia la tubería de impulsión principal y en este caso estaríamos hablando de un sistema, pues, vamos a decir así, que lo podemos decir que es un sistema en paralelo, ¿no? Donde todas las bombas están aportando un caudal, otro caudal, otro caudal, que pueden ser el mismo caudal en el caso de las tres bombas, y que la sumatoria de caudales va a hacer que pueda impulsar una gran masa de agua. Pero la condición de una impulsión en paralelo es que no me va a proporcionar mayor altura, sino que lo que puedo hacer es impulsar un mayor caudal, ¿no? Ya lo vamos a hablar, esto ya viene en la sesión 3 o en la sesión 2, perdón, ahora después de las 11, donde vamos a hablar acerca de la asociación de bombas en serie y en paralelo. Otro tipo de estación de bombeo son las de aguas residuales, ¿no? A diferencia del agua potable, estas son empleadas para sistemas de alcantarillado, ¿no? Cuando ya llega, por ejemplo, a la planta de tratamiento, yo necesito después de ahí llevarlo hacia su vertimiento final y no tengo, pues, cota, o sea, para hacerlo por gravedad, necesito emplear una bomba, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado por el tipo de bomba. Ya este es un tipo de bomba para agua residual, justamente. Yo tengo que encontrar un proveedor que me garantice por el tipo y las condiciones y la caracterización del agua, qué cosa es lo que necesito, ¿no? No es la misma bomba que se utiliza para el agua potable que para el agua residual, ¿no? Siempre hay que ir consultando con los fabricantes acerca de la aplicación. Luego vamos a tener las estaciones de bombeo de drenaje pluvial. Estas son aguas que son captadas por la escorrentía, ¿no? Producto de la lluvia, ¿no? Que se vayan dando y que a través de esa escorrentía llega pues a acumularse en los sumideros, en los pozos de visita pluvial y tienen un destino final, pues vamos a decir, un depósito de tormenta o un depósito
convencional, y si no tengo igual, ¿no? Cotas para poder llevar el agua hacia un destino final o para poder aprovecharla, quizás con fines de riego, etcétera, tengo que utilizar pues unas bombas, ¿no? E igual la caracterización de la bomba no es la misma que el agua residual ni el agua potable, porque el agua que viene y que es captada de la escorrentía de lluvias, muchas veces arrastra pues algún tipo de basurita que se va dando en el camino a través de la rejilla, de las cunetas, los sumideros, arrastra un poco de arenas, etcétera. Entonces, esa caracterización de esa bomba no es la misma, ¿no? Hay que tener cuidado también. Luego tenemos estaciones de bombeo de presurización. Estas estaciones aumentan la presión del agua en una red de distribución para que llegue adecuadamente a las viviendas. Este tipo de bomba no requiere de cisterna de alimentación, ya que toma el agua de la misma red, ¿no? Esto normalmente he visto ahora muy comunes en edificios, en viviendas multifamiliares de 4 o 5 plantas, en donde como no tienen el espacio, no tienen el espacio en los sótanos o en la primera planta para poder acumular el agua y desde acá que se eleve hacia los pisos superiores, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Esto ya no se hace, esto normalmente correspondería a una bomba convencional, ¿no? Succiona y eleva. Entonces lo que se hace es que de la misma tubería matriz que viene, se conecta a la bomba, a esta bomba de presurización. Y esta de acá ya entrega agua a cada uno de los pisos, ¿no? Una bomba que se utiliza mucho, lo he visto mucho conectada ya en viviendas. El único problema de esta bomba es que como succiona, muchas veces el de arriba abre su cañito, ¿no? Y la bomba por diferencia de presión se activa. Quien sufre son los que están en el primer piso, porque aquí prácticamente se quedan con poco caudal de agua o con poca presión, vamos a decir así, ¿no? Pero es una solución cuando no tienes espacio, no, nadie quiere, pues lógicamente nadie quiere dar su piso para que le hagan acá una cisterna, ¿no? Entonces se puede trabajar con este tipo de estaciones. Luego tenemos, bueno, ya estaciones industriales que puede ser de petróleo, ya son bombas un poco más especiales porque mueven líquidos más viscosos y por lo tanto esa viscosidad hace de que las bombas tengan pues una mayor potencia también, ¿no? A ver, ahora, con respecto a los parámetros de una estación de bombeo, y ya vamos entrando un poquito ya a los temas técnicos y de cálculos, el diseño de una estación de bombeo debe de considerar los diversos parámetros para asegurar un funcionamiento seguro, eficiente y duradero, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver el esquema de la impulsión, volvemos a tener acá una galería de succión, una tubería de succión, la bomba, el motor y la tubería de impulsión propiamente dicha, ¿no? Cuando hablamos de una succión negativa, es decir, que la bomba, el eje de la bomba está por encima del nivel del agua, ¿no? Pero también hay casos en que la succión no es negativa, sino es positiva. Entonces, el agua está acá arriba, ¿no? El agua puede estar acá, el depósito, y a partir de acá eh, hace este paso, ¿no? Entonces, en ese caso, no tenemos una succión, el valor del NPSH o la carga neta de succión positiva, normalmente no es un problema. Aquí sí sería un problema porque esta altura de succión hay que compararlo con el NPSH de la disponible, con el requerido, para ver si es que no va a entrar en cavitación la bomba, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comentaremos también eso adelante. Luego tenemos como primer parámetro de diseño importante el caudal de diseño, ¿no? Y el caudal de diseño sabemos que es el volumen que se va a bombear por unidad de tiempo, por lo tanto, las expresiones o las unidades para el caudal pueden estar expresadas en litros por segundo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por minuto, litros por minuto, etcétera, y que depende de la demanda máxima prevista, ¿no? Demanda diaria máxima prevista, ¿no? Del QMD. Entonces,
Para bombeos discontinuos, normalmente se emplea la fórmula de Brice, y esta fórmula me dice que el caudal de bombeo es igual a el caudal máximo diario, que ya sale del cálculo, acuérdense ustedes, ¿no? Multiplicado por 24 horas y dividido entre el número de horas, ¿no? Entonces hay que acordarnos un poquito acá que el caudal máximo diario es igual al caudal medio o el caudal promedio multiplicado por el K sub 1, ¿no? Por el K sub 1. Y este K sub 1 puede tener valores que van entre 1.3 a 1.8 o quizá 2, ¿no? Entonces, y el caudal máximo diario, acuérdense que es igual a la población futura, ¿no? Población que se va a atender por la dotación, ¿no? O sea, cuánto es la cantidad de litros por segundo por habitante por día, dividido entre 86.400 para que este caudal me salga en unidades de litros por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos cuál es la cantidad de población proyectada al futuro, sabemos cuál es la dotación según la zona, multiplicamos, lo dividimos y tenemos el caudal medio. Ese caudal medio lo multiplicamos por 1.3, 1.5, depende el K, y vamos a tener este caudal, ¿no? Entonces, según el cálculo, decimos, vamos a bombear 8 horas al día, entonces se divide 24 entre 8, sale 3, lo multiplican por 3 y ahí tienes el caudal de bombeo, ¿no? Es así, así de sencillo parece serlo. Luego de del caudal de bombeo, necesito saber cuál es el diámetro de la tubería de impulsión, ¿no? Y este diámetro de la tubería de impulsión tiene, en realidad tiene varias maneras de calcular. Y aquí en el diámetro, un tema es que yo encuentre el diámetro hidráulico, ¿no? El diámetro hidráulico, ¿no? El diámetro hidráulico. Y otra cosa es que yo encuentre el diámetro económico, ¿no? El diámetro económico. Entonces, normalmente el diámetro hidráulico lo calculamos con esta fórmula de acá, ¿no? O lo podemos calcular también con la fórmula, bueno, está derivada en realidad de continuidad, ¿no? Que caudal es igual a velocidad, velocidad por área y despejamos el área. Pero esta fórmula me dice que el diámetro de la tubería de impulsión, lógicamente para bombeos discontinuos, porque acá entra este N, dice que es igual a 0.96 por la multiplicación del número de horas entre 24 elevado a la 1/4 por el caudal de bombeo a 0.45, donde el diámetro nos va a salir en metros siempre que el caudal nosotros lo ingresemos en litros por segundo, ¿no? Y acá tiene los factores de conversión ya. Pero te decía que este es el diámetro hidráulico, ¿no? El diámetro hidráulico no considera el costo de la tubería, no considera el costo de la bomba, no considera el costo de la energía, no considera la cantidad de horas al año que se va a bombear, no considera la tasa de amortización, ¿no? Porque todo esto tiene un costo anual. Entonces, eso no tiene esta fórmula. Entonces, ahora yo les voy a enseñar una metodología para que ustedes puedan calcular un diámetro económico considerando todas esas variables. Para esto hay toda una metodología. ¿Ya? Esa metodología lo vamos a ver ahora en una hoja de cálculo, ¿ya? En un Excel vamos a ver esta metodología. Es una plantilla básicamente que les va a servir a ustedes mucho para que cuando hagan su evaluación, ustedes combinen el diámetro económico con el diámetro hidráulico y a partir de ahí hagan una selección de diámetro, ¿no? Para eso, esta metodología incluye evaluar varios diámetros y elegir el que desde el punto de vista económico y hidráulico se comportan mejor. Luego, otro parámetro de diseño importantísimo es la altura total, ¿no? La altura manométrica total, vamos a llamarlo así. Y es lo que en el esquema está clarísimo, fíjate. Tú tienes acá una altura de aspiración hasta el nivel del agua y tú tienes una altura de llegada acá, ¿no? Eh, para que nosotros podamos calcular la altura total, hay que sumar esta altura de aspiración, hay que sumar esta altura de impulsión
¿no? Que es la altura geométrica, y hay que sumar las pérdidas de carga que se van a dar tanto en la aspiración como en la impulsión. Acá incluye todas, ¿ya? Acá incluye todas. Y estas pérdidas de carga, lógicamente, van a ser de dos tipos, ¿no? La pérdida de carga por fricción, es decir, longitudinal. Por cada metro de tubería hay una pérdida de carga y que vamos a ver con qué fórmula podemos evaluar en función del diámetro, ¿no? Podemos evaluarla con la fórmula de Hazen-Williams, podemos evaluarlo con la fórmula de Darcy, podemos evaluarlo con la fórmula de Fire-Whipple, etcétera. Y también tenemos la otra pérdida de carga, que es la pérdida de carga local, que son pérdidas por accesorio. Por ejemplo, acá hay un codo, acá hay una pérdida local, acá hay una entradita a la bomba, hay otra pérdida, acá hay una válvula de retención, hay otra pérdida, hay una válvula de compuerta, hay otra pérdida, acá hay otro codo, sigue habiendo pérdidas y acá hay una entrega, sigue habiendo pérdidas, ¿no? Entonces, inclusive la válvula de pie también tiene su pérdida acá, ¿no? También tiene pérdida. Entonces, toda la sumatoria de estas pérdidas son las que finalmente me van a dar este valor. Y la sumatoria de las pérdidas, ¿no? El HL normalmente es función de la velocidad, es multiplicar un K de un accesorio que es un coeficiente de pérdida de carga multiplicado por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad, ¿no? Donde el V es la velocidad con la que está viajando el agua, que va a tener una velocidad según en la succión, si es que el diámetro es diferente a la impulsión, y va a tener otra velocidad. Y estos valorcitos de acá, porque esto va a tener un valor de K, K1, este va a tener un valor K2, este va a tener un valor K3. Esto lo vamos a empezar a ver en tablitas. En tablitas hay todos estos valores del K, de tal manera que podemos calcular esto. Y como te digo que la pérdida por fricción la podemos evaluar por Hazen-Williams, lo podemos evaluar por Darcy, lo podemos evaluar por Fire-Whipple, etcétera, ¿no? Ya vamos a ver en qué casos puedo utilizar una y otras. Y también te voy a enseñar hoy día una metodología de encontrar la equivalencia del coeficiente C de Hazen-Williams con el factor de fricción F de Darcy. Hay una equivalencia, se han hecho estudios y se han encontrado equivalencias entre estos dos factores. Es lo que te comentaba, ¿no? La pérdida de carga por fricción, que ya le dije, que son las que tienen son las que tienen mayor repercusión, ¿no? Y las pérdidas locales o por accesorios. Mire, muchas veces en un abastecimiento a gravedad, las pérdidas de carga por accesorios son prácticamente despreciables si lo comparamos con las pérdidas de carga por fricción. Pero en una impulsión no se debe de despreciar, porque si ya te has dado cuenta, todas estas pérdidas finalmente suman para el cálculo de la altura total, ¿no? Entonces acá no se debe despreciar, acá se debe de calcular todo. Luego dice, las pérdidas de carga por fricción se pueden calcular por Darcy o por Hazen, ya les indiqué. ¿Cuándo Darcy? A ver, yo voy a utilizar Darcy, acá está Darcy, y voy a utilizar acá Hazen Williams, ¿no? Entonces, primero que Hazen-Williams solo se utiliza para agua. Darcy para cualquier fluido. Este es, perdón, no lleva tilde. Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? Si yo voy a bombear agua, directamente puedo emplear Hazen-Williams. Darcy quizás no la utilizaría porque Darcy es un poquito complejo, dado de que aquí hay que hacer un cálculo previo del número de Reynolds, hay que hacer un cálculo previo de la rugosidad relativa, y de ahí tenemos que encontrar el famoso factor de fricción F, ¿no? Bien, pero también va a depender mucho del diámetro, ¿no? Entonces, Hazen-Williams se utiliza para tuberías de diámetro nominal mayor a 50 milímetros, ¿no? Mayor a 50 milímetros. En cambio, Darcy se utiliza para todo diámetro nominal, para todo. Entonces aquí, si yo tengo una tubería de 200 milímetros y voy a transportar agua, fácilmente y rápidamente lo puedo hacer con Hazen-Williams. Pero si tengo una tubería de 1 pulgada, pulgada y media, quizá 2 pulgadas, que llega al límite de 50, eh,
y estoy transportando, por ejemplo, no estoy transportando agua, sino estoy transportando aceite, ¿no? Quizá, o agua también, pero por la condición de diámetro no debería utilizar Hazen-Williams, utilizaría Darcy. Ahora, ¿puedo utilizar en una tubería de 200 milímetros a más que transporto agua Darcy? Sí, lo puedes utilizar, sí. Lo único que aquí hay que hacer un cálculo del factor de fricción F, mientras que aquí el factor C ya no lo calculo, sino viene dado por los materiales. Hay un valor C para acero, para hierro dúctil, para PVC, para polietileno, PVC, etcétera. En cambio, este F básicamente es función del número de Reynolds, y esto justamente el número de Reynolds me va a indicar en qué tipo de flujo estoy, si es laminar, turbulento, etcétera. Y va a depender también de la rugosidad absoluta, que dividido entre el diámetro me va a dar una rugosidad relativa. Entonces ya entran varias variables aquí en lo que es Darcy, ¿no? Por eso es que normalmente, pues, cuando se hace un cálculo, la gente opta por trabajar con Hazen-Williams acá, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las condiciones en las que sí y en las que no. Justamente aquí están las dos expresiones, la de Darcy y la de Hazen-Williams. Fíjate lo que te decía. eh, la expresión general de Darcy es factor de fricción, longitud, velocidad al cuadrado, diámetro interior de la tubería y dos veces la gravedad. Si reemplazo el valor de caudal, perdón, de velocidad por caudal, acordándose que el caudal es velocidad por área y que el área es pi por el diámetro cuadrado entre 4, entonces la expresión quedaría así: 8 veces el factor de fricción por la longitud por el caudal al cuadrado, pi cuadrado, gravedad y diámetro interior a la quinta, ¿no? Entonces, esta también es la expresión de Darcy, pero en función si es que me dan como dato el caudal, ¿no? Y la expresión de Hazen-Williams es 10.674 por el caudal al 1.852, dividido entre el coeficiente, que es función del material elevado al 1.852, el diámetro interior a la 4.871 y la longitud, ¿no? Entonces, fíjate que ambos tienen como característica principal longitud, caudal, ¿no? Longitud, caudal y diámetro, ¿no? Y diámetro acá, ¿no? Y lo otro que tiene Hazen-Williams es un factor y tiene el C, que es función del material. Y aquí tiene el F, que hay que calcularlo, como ya te he dicho, porque el resto ya pues es constante, ¿no? La gravedad y pi son constantes, ¿no? Entonces, esto justamente también vamos a ver un hoja de cálculo para hacer estas evaluaciones tanto en Darcy como en Hazen, y te voy a mostrar una hoja en donde te doy la equivalencia entre factor de fricción de Darcy y Hazen-Williams también. Eso fue por la parte de las pérdidas de carga longitudinales, ¿no? O por fricción. Pero también tenemos las pérdidas de carga por accesorios. Y como ya te lo había dicho, la fórmula general es esta de aquí. Esta es la fórmula general, donde está en función siempre de la velocidad cuadrada entre 2G, que es la carga cinética, multiplicado por un coeficiente que es función del tipo de accesorio, y aquí hay varios coeficientes, ¿no? Por ejemplo, válvula esférica, el valor de K vale 10, válvula de ángulo totalmente abierta 5, válvula de retención, válvula de pie, válvula de compuerta, codos, etcétera. Estos son los valores K siempre, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo que genera mayor pérdida de carga son las válvulas, ¿no? Mira, válvula esférica, válvula de ángulo, válvula de retención, ¿no? Y los que generan menor pérdida son los codos. Pero sin embargo, los codos, mientras mayor es el ángulo del codo, mayor es la pérdida también. Fíjate, en un codo normal, 0.9, este es de 90 grados, y un codo de 45, 0.42, prácticamente es el doble, ¿no? O sea, mientras mayor es la curvatura del codo, mayor también va a ser la pérdida local, ¿ya? Eso también lo vamos a ver ya en hojas de cálculo. Luego, otro parámetro fundamental, perdón, es la potencia hidráulica de la bomba, ¿no? O la potencia de la bomba también, y que determina la energía requerida para mover el líquido, calculado a partir del caudal y la altura manométrica. Entonces, la fórmula general
para la potencia de la bomba es esta de acá, ¿no? Este dice que es igual al peso específico del fluido multiplicado por el caudal de bombeo y multiplicado por la altura de bombeo. Esta altura de bombeo es la altura total, que ya lo habíamos visto hace un momento. Y esta de aquí, bueno, me da normalmente el resultado, me puede dar en HP, lo puedo convertir a vatios, etcétera, ¿no? Pero esta es la potencia hidráulica, o sea, hidráulica me refiero a la bomba, ¿no? A la bomba. Sin embargo, la potencia real de la bomba, ¿no? Se calcula en función de una eficiencia que pueda tener, ¿no? Y es igual a la potencia de la bomba que hemos calculado anteriormente dividido entre la eficiencia. Y esta eficiencia la vamos a ver ya pues en los catálogos, en algunas tablas, ¿no? Entonces, normalmente si la eficiencia sea 100%, son iguales, lo cual no es real, ¿no? Porque ninguna bomba trabaja con una eficiencia de 100%. Según el punto de operación, y el punto de funcionamiento puede tener eficiencias hasta del 45, 50, 60, 75%. Y tú te vas a dar cuenta entonces que la potencia real es mucho mayor que la potencia hidráulica. Ahora, respecto al número de bombas que debo de utilizar en una estación de bombeo, para tomar esa decisión, siempre tienes que garantizar una bomba, al menos una bomba de reserva, al menos, ¿ya? Al menos. Ya, no vaya a ser que ahí tengas algún tipo de problema y necesites, pues, lógicamente, hacer un tipo de mantenimiento, ¿no? Entonces, una consideración es tener en cuenta cuántas bombas voy a utilizar, es considerar una bomba de reserva. Y el número de bombas necesarias va a depender de varios factores, ¿no? Va a depender del tipo de fluido a bombear, va a depender de la cantidad de agua que se va a bombear, va a depender también de la altura de presión que yo quiero llegar, ¿no? Porque muchas veces de repente la altura es tanto que necesito hacer una instalación o una asociación de bombas en paralelo, no, perdón, en serie. Entonces, la asociación de bombas en serie lo que me permite hacer es ganar y sumar alturas, mientras que la asociación de bombas en paralelo lo que me permite es bombear una mayor cantidad de caudal, ¿no? Entonces, para eso, pues se tiene que recabar siempre ese tipo de información, ¿no? Y esto, cotejarlo y revisar diferentes catálogos de fabricantes para poder elegir la cantidad de bombas, ¿no? Para que me salga también económico, ¿no? Que yo necesito. Con respecto a las características de las bombas, ya vamos entrando un poco ya a la selección. Entonces, debemos de seleccionar una bomba que se ajuste a las necesidades del sistema. Esto incluye la relación entre el caudal y la altura manométrica y la potencia requerida, pues asegurando que la bomba opere en un rango óptimo, lógicamente, ¿no? Entonces existen varios tipos de bombas, ya hemos visto, dependiendo de la aplicación, del caudal y de la altura. Y aquí vamos a explicar un poquito las bombas más comunes que se usan. Tenemos las bombas centrífuga, ¿no? Estas bombas centrífugas son las más utilizadas en lo que es agua potable debido a su simplicidad, su confiabilidad y la capacidad para manejar grandes caudales, ¿no? Son las más demandadas en realidad en el mercado. Y lógicamente que de bombas centrífugas hay varios tipos también, ¿no? Entonces estas bombas utilizan un impulsor, ¿no? Este de acá es que tenemos el motor, ¿no? Tenemos este impulsor, este es el impulsor justamente que se va a encargar pues de hacer que el agua vaya pues hacia la parte alta, ¿no? Esa es la que va a crear básicamente la fuerza centrífuga que empuja el agua hacia afuera del centro del impulsor, ¿no? Pero este impulsor justamente está conectado a este eje del motor y el eje del motor es el que le da la energía potencial y esta es lo que es la energía de elevación acá. Respecto a las ventajas que tiene la bomba centrífuga, son capaces de manejar grandes volúmenes de agua, tienen una amplia gama de aplicaciones en el abastecimiento de agua potable, son fáciles de mantener y de reparar, ¿no? Con respecto a los tipos, están los tipos monobloc, que son compactas, con motor y bomba integrados, ¿no? Los monobloc
son estos de aquí. Estos son perdón, estos son los monobloc, ¿no? Con motor y bomba integrado ya, ¿no? En una sola pieza, ¿no? Son utilizados en sistemas de bombeo de agua potable en edificios pequeños y medianos, ¿no? Son las caseras, bombas caseras. Y tenemos las bombas centrífugas multietapas o multietápicas también le llaman, ¿no? Que cuentan con múltiples etapas de impulso que aumentan la presión en el fluido, ideal para sistemas que requieren mayor presión o para aplicaciones de bombeo a alturas elevadas. Y acá tenemos una fotito de unas bombas multietápicas, ¿no? No es que las bombas centrífugas siempre sean de esta forma, sino fíjate, si son monobloc, son así, y si son multietápicas, son así. Tenemos bombas de pistón o alternativas. Estas bombas son de desplazamiento positivo, funcionan mediante un mecanismo de pistón que mueve el agua a través de una válvula proporcionando un caudal constante. Entonces aquí vemos, estos son los pistones de la bomba, ¿no? Lo que se hace es que el agua ingresa, ¿no? El agua ingresa, sale a través de estos pistones. Acá hay un accionador que hace una compresión y el agua, pues, a partir de acá sale a presión. Justamente por la presión que se le hace a un pistón, por la presión que se le hace, sale por acá disparado el agua, ¿no? Entonces, ese más o menos es el funcionamiento de este tipo de bomba de pistón. Entonces, son eficaces en situaciones donde se necesita flujo constante y preciso, claro, porque todas son al mismo tiempo, hace la presión al pistón y sale el mismo caudal de agua ahí, ¿no? Por eso que es un flujo constante y preciso y que pueden generar altas presiones. Sus usos comunes son en el suministro de agua potable a gran escala, donde se utilizan aplicaciones específicas para un control preciso y necesario del caudal. Tenemos las bombas peristálticas, que son bombas de desplazamiento positivo, mueven el agua a través de una manguera flexible que se comprime y libera el agua a través de un tubo, ¿no? Entonces, acá se conectan las mangueras flexibles, ¿no? Ingresa por acá a través de una manguerita flexible, aquí hace la compresión y por aquí sale el caudal, ¿no? Entonces, esto de aquí son ideales para dosificación de agua potable, donde se requiere mover pequeños volúmenes. Esto lo utilizan mucho en los laboratorios. Son simples y eficaces para aplicaciones donde el agua debe pasar por un sistema de tubería sin contacto con las partes internas, ¿no? No tienen nada de contacto acá, son con mangueras lo que se utilizan. Y uso común se utiliza en el tratamiento de agua potable, como en el caso de la dosificación de productos químicos en filtración, ¿no? En laboratorios se ha visto bastantes. Luego tenemos válvulas de tornillo, o perdón, bombas de tornillo. Son otro tipo de bomba, también de desplazamiento positivo, que utilizan un tornillo sin fin para mover el agua. Esta bomba se utiliza en aplicaciones donde es necesario flujo continuo y constante, ¿no? Este es el tornillo, es el que está acá al interior hay un tornillito, acá hay un tornillo, tornillo. Lo que se hace es tornillo justamente es gira este tornillo y de tal manera de que el agua pues pueda ser impulsada acá, ¿no? La ventaja es eso, ¿no? Suministra un caudal constante. Se utiliza en aplicaciones que requieren presión constante justamente y no dependen de un caudal variable. Bombas de diafragma también son de desplazamiento positivo. Funcionan mediante el movimiento de un diafragma que alterna entre la expansión y contracción para mover el agua a través de la bomba, ¿no? El diafragma básicamente es esta pieza que está acá, es el diafragma, que de lo que se encarga es, a través de su movimiento de rotación, hace pues que el agua tenga pues también acá una presión constante, pero el tema es que trabaja con volúmenes bajos de agua, no mueve mucho volumen, ¿no? Se utiliza en aplicaciones de dosificación y sistemas donde se requiere un control preciso del flujo, como tratamientos de agua potable en procesos de cloración. Bueno, y las sumergibles son las bombas de pozo, ¿no? Las que pueden estar completamente sumergidas y en contacto con el agua. Estas bombas se utilizan en pozos subterráneos para poder impulsar ese tipo de agua. No requiere de válvula de succión, o sea, ahí ya no tenemos succión, dado de que la bomba capta el agua. Son eficaces para el bombeo de agua desde fuentes subterráneas, pueden ser instaladas directamente en el pozo. Usos comunes, bombeo de agua potable desde fuentes subterráneas o reservorios subterráneos.
Y las válvulas de velocidad variable, bueno, estas bombas ya sí hay que verlo en el tema de modelamiento, dado de que estas bombas tienen la ventaja de que la velocidad del motor tiene o trabaja o es controlado por una velocidad variable a través de un inversor de frecuencia, ¿no? Entonces, esto es ideal porque te permite controlar un poco el tema del apagado de la bomba. Cuando la bomba se apaga, este inversor de frecuencia hace que la bomba se detenga gradualmente y de esta manera no me genere pues sobrepresiones altas producidas por el golpe de ariete, ¿no? Entonces, lo que hacen es proteger el desgaste de las bombas, lo que hacen también es un poco controlar, ¿no? El apagado de la bomba propiamente dicha. Sus usos comunes son el abastecimiento de agua, que requieren ajustes constantes de caudal y de presión, como sistemas de redes de distribución. En resumen, tenemos nosotros tipos de bombas centrífugas con cada una de sus aplicaciones: bomba de pistón, peristálticas, tornillo, de diafragma, sumergibles y de velocidad variable, ¿no? Entonces, con esta parte hemos terminado la primera parte de teoría, valga la redundancia, y vamos a empezar a trabajar ahora con lo que es ya las hojas de cálculo. Si hubiera alguna consulta hasta acá, lo pueden ir comentando o por el chat o por a través de sus audios, ¿ya? Listo, si hay alguien que tiene alguna consulta sobre lo que hemos visto, si no, yo paso a lo que es el Excel ya. Bien, entonces empezamos a desarrollar algunas hojas de cálculo importantes acá. Bueno, Inge, sí hay unas consultas en el chat. A ver, en el chat, no lo había visto. A ver, a ver, a ver. Ya, voy respondiendo de a poco, ¿ya? Dice, ¿es correcto colocar válvula de compuerta en la succión? ¿Cuánto es la distancia máxima de altura que debe tener la succión? Mira, eso va a depender y justo vamos a ver ahorita unos documentos, ¿ya? Pero válvula de compuerta en la succión, no. No es correcto utilizar. En la succión, si trabaja succión negativa, es decir, lo que se debe colocar es la válvula de pie, ¿no? Para evitar el ingreso de elementos extraños. Pero una válvula de compuerta no tiene ahí mucho sentido. Y la distancia lo vamos a ver, ¿ya? Porque hay que ver qué tipo de distancia. Si es desde el piso a la válvula de pie, como mínimo son 50 centímetros, ¿no? Pero también hay una distancia de succión máxima, desde el borde del agua hacia la parte, hacia justamente la parte de los orificios de succión. Ahora vamos a ver eso, pero en un esquema. Voy a abrir un documento en un momento, ¿ya? Eh, ¿Cómo funciona un bombeo hidroneumático? Ya, mira, voy a poner también un esquema para bombeo hidroneumático para que vean el funcionamiento, ¿ya? A ver, dame tiempo de buscar el documento. ¿Qué pasa si la tubería de succión se coloca en forma diagonal? No he visto, no es normal que se coloque diagonal, pero hay que hacer un cálculo de pérdidas de carga, porque en realidad de lo que se trata en la parte de la succión es generar la menor pérdida de carga posible, ¿no? Evitar la mayor cantidad de ángulos posibles, de codos posibles, ¿no? Eh, Lógicamente que todos esos accesorios que se coloquen en la succión van a sumar a las pérdidas de carga y que si eso yo lo sumo a la altura de succión, puedo tener un problema de una presión muy baja ya a la entrada del impulsor, ¿no? Lo que de repente puede hacer que la tubería pues tenga cavitación ahí. Ya, las bombas de presión constante y velocidad constante, ¿por qué requieren tanque neumático o tanque pulmón? Bueno, normalmente pues las bombas o todo elemento que es de velocidad constante, inclusive hasta la de velocidad variable, ¿no? Van a tener como elemento de protección, ¿ah? Estamos hablando de elemento de protección para el golpe de ariete, un tanque hidroneumático, ¿no? O una válvula anticipadora de onda. O sea, el uso del tanque hidroneumático, tanque pulmón o válvula anticipadora son elementos de protección cuando se da un apagado de bomba para evitar el golpe de ariete, ¿no? Es por eso, justamente, para que ese tanque pueda inyectar agua al sistema, ¿no? Y no trabaje en vacío.
A ver, ¿qué tipo de bombas se utilizan luego de tanques elevados para garantizar presión? Bueno, ahí hemos visto ya en algunos tipos de bomba para garantizar presión. Válvula compuerta. Sí, las válvulas de compuerta sí se dan para el mantenimiento, pero esto básicamente se da en la parte ya de la impulsión, ¿no? Artículo o libro sobre los usos de diferentes válvulas y en qué caso pueden usar la Che, compuerta, globo. Ya. De esto sí, les voy a compartir ahora un artículo, solo que está en inglés. A ver, acá tengo un documento que todo lo que está acá en esta carpeta se los voy a enviar, ¿ya? Este es un documento muy bueno, solamente que es americano, ¿ya? Donde habla justamente acerca de las válvulas, bombeos y tuberías. Es un documento muy, pero muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿ya? Porque tiene todo lo que es elementos que trabajan con las tuberías. Hay muchos problemas, casos desarrollados, están las fórmulas, están los coeficientes de pérdidas de carga, las ecuaciones de energía. Yo lo he revisado, no lo he revisado todo, he revisado parte, porque de aquí yo muchas veces saco material para mis videos de mi canal de YouTube, ¿no? Me gusta investigar bastante. Y les voy a recomendar esta de acá, ¿no? Aquí vas a encontrar justamente, mira, acá hay un despiece de elementos para un suministro de agua. Hay curvas que te dan, pues, velocidades y presiones en función de diámetros de tuberías, etcétera. Ya, entonces acá habla acerca de la relación de las válvulas, de los coeficientes. Es muy rico en contenido. Aquí están, ¿ves? Los tipos de válvula, ¿no? Su uso justamente, cuándo se utiliza, cuándo debemos usar, cuáles son las pérdidas, los tipos, funcionamiento, etcétera. ¿Ya? Bien, esto ya eso los voy a compartir ahora para que ustedes lo vean, ya, porque tienen que investigar también ustedes un poquito, ¿ya? Yo les doy la punta del iceberg y ustedes van investigando. Aquí había, y eso es lo que quería compartirles, sí, pero mejor acá en la versión PDF, mejor. Antes de entrar a las hojas de cálculo, acá había un poco para responder, ¿no? Esto yo lo había estado comentando ya, y estas son las partes, pero en texto de lo que hace cada uno, y acá justamente hablaba de la válvula de pie, que era lo que me estaban preguntando, ¿no? Este es justamente lo que les decía. Esta válvula de pie, miren, dice, la coladera es una malla que impide la entrada de cuerpos extraños. Esta es la coladera, ¿no? Dice, la colocación de la válvula de pie depende del sistema de bombeo. Si se trata de succión negativa, es decir, que el eje de la bomba está localizado por encima del nivel del agua, o sea, si la bomba está arriba, ¿no? Es necesario la válvula de pie con el fin de impedir que a la tubería de succión se desocupe y por consiguiente se desebe. Por el contrario, si la succión es positiva, bueno, no necesitaría esta válvula de pie, ¿no? Aquí habla justamente de esta dimensión, de esta altura mínima, pero también habla de esta sumergencia, ¿no? Esta sumergencia, la que nos recomiendan es que sea 2,5 veces el diámetro de la succión, ¿no? De esta tubería, más 10 centímetros. Y si utilizamos o si utilizamos esta coladera, el diámetro de la coladera, o el área, mejor dicho, el área lateral de la coladera, debe de ser de 3 a 4 veces el área de la succión, ¿no? Entonces, esto es como recomendación también, porque había una pregunta respecto a esto, acá está la fórmula. Bueno, acá habla de todo, ¿no? Habla también de la tubería excéntrica, de la bomba, de la aspiración, de la válvula de retención, del cálculo del diámetro de la impulsión, que ya les he dicho que esto lo vamos a hacer ahora en un Excel, porque acá habla del diámetro hidráulico, pero a mí me interesa que ustedes vean también el diámetro económico. Bueno, y nada, esto también les voy a compartir. O sea, hay bastante material que les voy a compartir el día de hoy. Ya, bueno, ya creo que ya no había más consultas. Las bombas tipo Y, ya, ahí lo veremos esto. Vamos a empezar acá. Pérdidas de carga. Listo. A ver, vamos a empezar con este primer Excel para ver unos cálculos, ¿ya? Este de aquí es un sistema de bombeo donde, si tú te das cuenta, es una bomba sumergible la que está acá. Tiene su tubería de succión. Tiene a la salida su válvula check, que ya sabes que es la válvula de retención, ¿no? Tiene una caja de control, ¿no? Y acá viene a la impulsión.
donde se tiene que llevar 20 litros por segundo y la presión de salida, dice acá, en este punto es 10 metros de columna de agua, ¿no? O la altura, que es a donde tengo que llegar. Bueno, el caudal, bueno, yo le varié, ¿no? Pues le varié porque tenía otro problema. Este es un esquema, pero que yo el caudal que considere fue de 30, ¿no? 30,2 litros por segundo. A metros cúbicos por segundo es 0,0302. El C, voy a utilizar una tubería de PVC. El PVC tiene un C de 150. La longitud ya la puse como dato, ¿no? 172 metros le he puesto yo. En total, tendrían que sumar ustedes esta longitud, esta longitud, esta longitud, ¿no? El diámetro, lo he asumido, que es una tubería de 250 milímetros. Como es de PVC, le tengo que restar los espesores y me sale prácticamente 220 milímetros. Y por ser este diámetro y por ser agua, elijo trabajar con Hazen-Williams, ¿no? Para el cálculo de la pérdida por fricción. Entonces aquí está la fórmula de Hazen-Williams. Me dice que voy a perder 0,417, 0,42 prácticamente, metros por llevar el agua desde este punto hasta la parte de arriba, ¿no? O sea, es poquito, voy a perder en realidad muy poco acá. Luego vamos a calcular la pérdida de carga local, ¿no? La pérdida de carga por accesorios, porque ya me dan acá todos los accesorios. Y hago una lista de mis accesorios, ¿no? Entonces digo, tengo codo de 90, dos, ¿no? Tengo dos codos de 90, es este codito que viene acá, ¿no? Y otro codo que está acá. El K para un codo de 90 es de 0,9, eso se ve en tablas. Y si multiplico 2 por 0,9 me sale 1,8, ¿no? Luego la válvula abierta, que es la válvula con la que va a permitir el flujo del agua, tiene un K de 1 y tengo 10. En todo el recorrido estoy considerando 10 válvulas, ¿no? 10 válvulas. Tengo 10 y al final tengo 11,8 de sumatorias de K. Entonces, esto yo sé que lo tengo que multiplicar por la velocidad al cuadrado, ¿no? Es de 2G. Y la velocidad es función del caudal, ¿no? Porque es caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Entonces la velocidad es caudal entre área. Entonces tengo que determinar el área. Entonces el área tiene que ver con el diámetro interior, ¿no? Que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y por lo tanto la velocidad que es caudal entre área. Tengo una velocidad de 0,79. Está bien, la velocidad en impulsiones debe estar de 0,6 a 1,5. Y tengo la sumatoria de K y tengo finalmente el K o la sumatoria de los K por la velocidad cuadrada entre 2G. Tengo 0,38 prácticamente, ¿no? Prácticamente fíjate que la pérdida de carga por fricción y la pérdida de carga local están casi en el mismo orden. ¿Por qué? Porque la longitud pues, la longitud es corta también acá, ¿no? Y porque la velocidad que es baja. Entonces yo tengo acá una cota de salida de la bomba, 2.877, la cota de llegada. Aquí no le estoy colocando 10 metros más, le estoy colocando acá, que son 62 metros. Tengo una pérdida de carga local de 0,79 total, y por lo tanto una altura de bombeo de esta altura total más la pérdida de carga, ¿no? Entonces yo tendría aquí mi definición de mi bomba con el caudal, que es 0,0302 o 30,2 litros por segundo, y la altura de bombeo, ¿no? De esta forma, yo ya tengo definida mi punto de funcionamiento para este esquema, ¿no? Y aquí ya pues he hecho el cálculo de las pérdidas de carga. Con respecto, a ver, no, esta parte de acá la vamos a ver después, esto no. Vamos a cerrarlo. Este es un primer cálculo. Acá hay una equivalencia, esta parte de acá es la que quería mostrarles. Este de aquí es una equivalencia entre las fórmulas de Hazen-Williams y la de Darcy.
¿no? Lo primero es que debido a las ecuaciones empíricas que realizaron los doctores Hassens y Williams en el año 1906, dedujeron la forma original de la ecuación en unidades del sistema internacional así, ¿no? Esta es la fórmula original de la ecuación de Hassens-Williams, esta es la fórmula original, ¿no? Dice la velocidad es igual a 0.849 por el coeficiente de Hassens-Williams multiplicado por el radio hidráulico a la 0.63 y por la pérdida de energía por unidad de longitud a la 0.54. Esta fue la fórmula original. Luego se hicieron pues los reemplazos, ¿no? Los reemplazos de que el radio hidráulico en un conducto lleno es igual al diámetro entre 4 y que la pendiente de la energía, que era lo que utilizaba KLS, es igual a la pérdida de carga por fricción entre la longitud, con lo cual se reemplazaron estos cambios en la ecuación original y nos da que la velocidad es igual a 0.849 por el coeficiente de Hassen-Williams por el diámetro de la 0.63 sobre 2.395, la pérdida de carga a la 0.54 y la longitud de la 0.54, ¿no? Acá. Entonces, si de acá despejamos la pérdida de carga, finalmente vamos a tener este de acá, ¿no? Dice que la pérdida de carga por Hassen-Williams es igual a 6.8241 por la longitud entre el coeficiente de Hassen-Williams a la 1.851, el diámetro a la 1.167 y la velocidad a la 1.851. Fíjate cómo ya tiene forma de la expresión ya que todos conocemos, ¿no? Entonces, en esta última ecuación se ve claro que las pérdidas de carga por altura y longitud son proporcionales a la velocidad media elevada a la 1.851. Por lo tanto, tenemos nosotros esta equivalencia, ¿no? Eh, Aquí viene la segunda parte. Dice, ¿no? Este resultado es de esperarse en términos del segundo experimento de Reynolds, en el cual las pérdidas por fricción por unidad de longitud, que es el resultado de la velocidad media a una potencia que va entre 1.75 a 2, dependiendo del material de la tubería, ¿no? Entonces, la pérdida de carga, ya introduciendo pues los conceptos aquí de rugosidad, etcétera, tiene este cambio, luego lo comparan, luego esto al compararlo con la expresión de Darcy, ¿no? Porque acuérdense que la expresión de Darcy es F por L entre D, B cuadrado entre 2G. Simplemente se le está dando la fórmula acá, la forma a la ecuación anterior, se le da la forma para sacar el B cuadrado entre 2G, se les trata de sacar la L con la B a estas potencias para que al final se puedan igualar, ¿no? Entonces de aquí se dedujo, ¿ya? Que el factor de fricción de Darcy es igual a 133.89 entre el coeficiente de Hassen-Williams a la 1.851, el diámetro a la 0.167 y la velocidad 0,15, ¿no? Entonces, este ya es la equivalencia eh, que hay entre el factor de fricción de Darcy y de Hassen-Williams, ¿no? Ahora, bueno, si se le sigue dando más, si se sigue acomodando más, incluyendo ya el número de Reynolds, incluyendo la viscosidad cinemática del agua, etcétera, eh, al final nos va a quedar que el coeficiente de Hassen-Williams es igual a 14.09 dividido entre el factor de fricción a la 0.54, el diámetro a la 0.009, la velocidad a 0.080 y el Reynolds a la 0.081, ¿no? Entonces, ya esta también sería otra de las equivalencias que tenemos, ¿no? Entonces, al final, ya tenemos que la expresión original, ya saben, de Hassen-Williams era esta de acá, y se obtiene pues ya esta ecuación como esquema general, ¿no? Entonces, esto sirve porque a veces necesitamos nosotros saber o tenemos el coeficiente de Hassen-Williams y queremos saber cuál es su factor de fricción, entonces lo podemos emplear. Esto está demostrado por si acaso, ¿ah? Ya se han demostrado. Hay algunos ejemplos de cálculo que no forman parte del curso porque este es un abastecimiento a gravedad, pero se los voy a dar el documento para que lo puedan revisar también, ¿ya? Y acá hay algunos ejemplos, los cálculos que se han hecho para comparar básicamente esto de acá. Bien, salgo de acá y vamos a
acá. Diámetro económico para una línea de impulsión. Acá está. Ya, el diámetro económico. A ver, esto lo vamos a solucionar o lo vamos a revisar con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo lo vemos mejor. Vamos a ampliar un poquito acá. Ya. Dice, el ingeniero encargado del área de medio ambiente del condominio Los Portales ha solicitado a la Facultad de Ingeniería Civil se le diseñe un sistema de impulsión de agua tratada de su planta de tratamiento de desagüe de Los Portales para riego de jardines en las partes altas del condominio, durante las épocas de estiaje, y aproximadamente 6 meses al año. O sea, de acá tengo un primer dato, ¿no? Que la bomba va a trabajar 6 meses al año, requiriéndose un caudal mínimo de 3 litros por segundo. Dice, para ello se tiene que salvar un desnivel geométrico de 50 metros. O sea, ya tengo el caudal, que es 3 litros lo que voy a impulsar, y ya tengo que el desnivel geométrico es 50 metros, ¿no? O sea, tengo que impulsar 50 metros. Dice, entre la bomba y el punto de descarga. Dice, según el perfil longitudinal del recorrido de la línea de impulsión, es de 520 metros. O sea, 520 metros es el recorrido, pero tengo un desnivel de 50 metros que salvar, ¿no? La altura de succión es de 2,90, o sea, ya me dan la altura de succión, 2,90 metros, y las pérdidas locales por accesorios es de 25 alturas de velocidad. O sea, ya me dieron el K, pues. Cuando te dicen las pérdidas de carga por accesorios de 25 alturas de velocidad, el K total vale 25, ¿no? Y la altura de velocidad que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Luego, para la zona del proyecto, la eficiencia de la bomba será del 60%. Ya tienen definida supuestamente la bomba ellos, ¿no? Luego dice, el factor de amortización anual es de 0,175 y el costo de energía es de 0,10 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Es el costo de la energía. Luego nos dan una tabla de costos de la tubería de PVC clase 10, ¿no? Me dicen que la tubería de pulgada y media cuesta 0,86, todo está en dólares, ¿no? 0,86 dólares por metro lineal. La tubería de 2 pulgadas, 1,26 dólares por metro lineal. La de 2 pulgadas y media, 1,66 dólares por metro lineal. Y de 3 pulgadas, 2,87 dólares por metro lineal. Luego me dice que el costo del equipo más la caseta de bombeo, o sea, acá ya me dan el costo de la bomba y su caseta, según cada diámetro de tubería tienen estos costos, ¿no? 2.345, 1.750, 1.475, 1.350. Estos son los costos de el equipo de bombeo y la caseta. Se pide calcular cuál será el diámetro económico, cuál será el diámetro de la succión y cuál es la potencia de la bomba en HP por kilowatt hora. Bien, entonces yo creo que el esquema es claro, el problema también está claro. Yo tengo los datos acá, caudal 3 litros por segundo, altura geométrica 50 metros, coeficiente de Hazen-Williams 150, longitud de la impulsión 520 metros, la altura de succión es de 2,90, el costo de la energía 0,1 kilowatt hora, la eficiencia de la bomba 0,6. Este de acá es la rugosidad absoluta de la tubería, 0,015 milímetros. Las horas de bombeo, 4.320, esto es 24 horas por 30 días por 6 meses. Al año, son 4.320 horas al año. Y el factor de amortización es de 0,175, ¿no? Factor de amortización anual. Ya, luego vamos al análisis de las velocidades. Y para esto, justo como nos han dado estos 4 diámetros, lo vamos a evaluar en esos 4 diámetros, ¿no? Pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas. Diámetro interior, esto se saca de los catálogos, por si acaso. ¿Ya? En el primer caso dice que es 43,4. Diámetro interior, ojo, ¿ah? En el segundo caso, 54,2.
En el tercer caso, la tubería de 2.5, su diámetro interior es 66 milímetros. Y para la tubería de 3 pulgadas es de 80.1 milímetros. Por lo cual, la velocidad, que es caudal entre área, en la tubería de pulgada y media es 2.03 metros por segundo, en 2 pulgadas 1.30, en 2 pulgadas y media 0.88 y en 3 pulgadas 0.60. O sea, aquí normalmente se recomienda que las velocidades estén en el orden entre 0.6 a 1.5, ¿no? Donde acá esas tres podrían estar cumpliendo, ¿no? Esta de aquí está muy alta ya, pero bueno, está en la tabla de evaluación. Se evalúa el número de Reynolds. Acuérdate que el número de Reynolds es velocidad, diámetro entre viscosidad cinemática. Y tenemos que para todos los diámetros de tubería, el flujo es turbulento, ¿no? Cuando es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Listo. Luego, calculamos el factor de fricción, ¿no? Entonces, como las tuberías son diámetros pequeños, voy a calcular la pérdida de carga por Darcy-Weisbach, y para eso yo necesito calcular el F de Darcy, ¿no? Entonces, cuando el flujo es turbulento, eh, podemos emplear la ecuación para el cálculo del factor de fricción, donde ya la F está despejada. Me parece que esta es la ecuación de Swain-Chain, me parece, pero está validada, ¿ya? Entonces, el factor de fricción es función de el diámetro interior y la rugosidad absoluta, fíjate, ¿no? Acá, ¿no? Y también en función del Reynolds. Entonces acá cuando se ha calculado, ¿ves? Se utiliza el Reynolds, se utiliza el diámetro interior y se utiliza la viscosidad absoluta, ¿eh? Ahí está. Y tenemos factores de fricción de 0.0154 para 1.5, 0.0147 para 2, 0.0141 para 2 pulgadas y media y 0.0135 para 3. Entonces tú te das cuenta que conforme el diámetro va incrementando, el factor de fricción va disminuyendo, ¿no? Y calculamos con esta expresión las pérdidas de carga. Y fíjate que aquí empieza a notarse ya grandes cambios. Si utilizo una tubería de pulgada y media, voy a tener una pérdida de carga de 38.67 metros. Mira la cantidad de carga que pierdo. Si utilizo una tubería de 2 pulgadas, pierdo la tercera parte, menos la tercera parte, 12.14. Si incremento el diámetro a 2 pulgadas y media, pierdo la tercera parte del anterior, mira, 4.35. Y si utilizo la tubería de 3 pulgadas, la pérdida de carga es 1.59 prácticamente. Fíjate el cambio, ¿no? De utilizar una tubería a otra tubería, de utilizar 1.5 pulgadas a 3 pulgadas, si utilizo el doble, mira todo lo que me evito en pérdida de carga. Y la pérdida de carga local, me dijeron que es 25 veces la altura de velocidad, ¿no? Entonces es 25 por la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? Entonces igual, para cada diámetro tengo yo una pérdida de carga local. Igualito, fíjate, acá pierdo 5, acá pierdo 2, acá pierdo 0.9, acá pierdo 0.45, ¿no? Si sumo ambos, voy a tener, si calculo con un diámetro de 1,5 pulgadas, tengo una pérdida de carga total de 93, ¿no? Lógicamente, que es la pérdida de carga más la altura geométrica acá, ¿no? O sea, tendría una altura de bombeo, mejor dicho, una altura de bombeo de 93, de 64, de 55 y de 52. Fíjate las diferencias, ¿no? Luego, hacemos el cálculo de la potencia de la bomba. La potencia es la gravedad por la densidad, por el caudal de bombeo, por la altura entre la eficiencia, ¿no? Entonces, tengo la potencia, ahí está, 1000 por 9.8 por el caudal de bombeo, para este caso para pulgada y media, ¿no? Por la altura de bombeo y dividido entre la eficiencia, ¿no? Que la eficiencia está por acá, 0.6. Entonces, si hacemos el cálculo de la potencia para los cuatro y lo expreso en kilowatts, para pulgada y media voy a tener 4.61
para 2 pulgadas 3.15, para 2 pulgadas y media 2.71 y para 3 pulgadas 2.55. ¿No? Fíjate, igual hay un cambio sustancial también en la potencia, ¿no? Y esto se va a reflejar en el costo de la energía, ¿no? Lógicamente que el costo de la energía es multiplicar la potencia, ¿no? Multiplicamos nosotros la potencia por lo que cuesta la energía, que es 0.1, por las horas de bombeo, ¿no? Para cada uno de los diámetros. Y tengo que, en estos 6 meses que va a trabajar, si mi tubería fuera de pulgada y media, mi costo de energía sería pues, casi $2.000 acá, ¿no? Si utilizo 2 pulgadas, mi costo de energía sería $1.360. Si utilizo 2 pulgadas y media, mi costo de energía sería $1.170. Si fuera 3 pulgadas, mi costo sería $1.100 prácticamente. Entonces me ahorraría $800 por lo menos, ¿no? De esta con esta, ¿no? Ahora viene el costo del el equipo y la caseta. Esto ya me lo dieron de dato en la tablita. Esto es lo que está acá, ¿no? Y ahora viene el costo de la tubería, ¿no? El costo de la tubería es multiplicar su costo unitario, que me lo han dado en las tablitas, por la longitud que me dieron, ¿no? Y la longitud era esta de acá, ¿no? Me dijeron que era 520 metros. Entonces acá tengo el costo de la tubería, ¿no? Para cada uno. Si utilizo tubería de pulgada y media, voy a gastar menos, lógicamente, 447. Si utilizo de 3 pulgadas, 1.492, ¿no? Y acá verá cómo en algunos casos utilizar tubería de menor diámetro facilita, pero en otros casos incrementa, ¿no? Y luego el costo anual de la amortización, cuando esto se empieza a hacer los pagos, ¿no? Los bancos, eh, ya me dieron el costo de la amortización. Para pulgada y media pagaría $78, para 2 pulgadas 114, 2 pulgadas y media 151 y 3 pulgadas 261. Hago mi cuadro ahora total para cada uno de mis diámetros, mi costo de energía, mi costo de equipo más caseta, mi costo de tubería, mi costo de amortización. Y tengo aquí ya la suma de todos los costos y aquí me puedo dar cuenta que si utilizo tubería de pulgada y media, voy a gastar por los 6 meses, ya con todo implementado, $4.860. Para 2 pulgadas y media baja, $3.882. Para 2 pulgadas y media baja, sigue bajando, mira, $3.661. Y si utilizo 3 pulgadas, ya no baja, ya sube, $4.206, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tubería ideal? Esta tubería, ¿no? De 2 pulgadas y media, ¿no? ¿Por qué? Y acá se ha hecho un análisis económico porque se han utilizado los costos e hidráulico también porque se han visto lo que es el tema de pérdidas de carga, ¿no? Entonces, impotencias. Entonces, la recomendación sería pues trabajar con este diámetro de acá. ¿Ve? Entonces, para eso te va a servir esa tablita que ustedes, bueno, lo pueden llevar ya a sus problemas ya de sus propios proyectos, ¿no? Eh, Hay un método corto, este es el método largo, este es el método largo del análisis, ¿ya? Del análisis. Lo guardo acá, ¿ya? Listo. Y hay un método abreviado acá, que te saca el mismo resultado. Yo lo he probado en varios proyectos y me saca el mismo resultado. Este es el método abreviado, ¿ya? Te lo voy a explicar también. Con otros datos. Tengo caudal, tengo rugosidad absoluta, tengo horas de bombeo al año, tengo la tarifa del kilowatt hora, tengo la eficiencia de la bomba, tengo el factor de fricción de la tubería, tengo la longitud y tengo la pérdida de carga, tengo la altura geométrica, ¿no? Ya. Entonces, hay una fórmula que es esta de acá, que la propuso el catedrático, el doctor emérito de la Universidad de Córdoba, que se llama José Agüero Soriano. ¿No? Lo pueden buscar ustedes en internet. La fórmula se basa en una fórmula anterior, que es la fórmula de Weber, y que tiene en cuenta el costo de la tubería, el costo del equipo, el costo de la energía y todo lo que hay que pagar en la vida útil del proyecto. O sea, lo mismo que hemos utilizado, lo mismo. Solamente que en lugar de hacer todo el cálculo cuadro por cuadro, este doctor propuso esta fórmula de acá. Y nos dice que el diámetro económico de la tubería, expresado en milímetros, y es el interior, diámetro interior expresado en metros, perdón, y es el interior, es igual a 1.165 multiplicado todo por
el factor de fricción entre el rendimiento de la bomba multiplicado por 0.5 más 1.44 por 10 a la menos 4, un valor P, que es el precio del kilowatt hora, entre un valor P', que es el precio de referencia del kilowatt hora. O sea, no es lo mismo este P que este P. Se puede asimilar en un momento puntual que es el mismo, pero el P, el precio de referencia es lo que se obtuvo de mercado, tarifas de mercado, que es un precio estándar, y el P es el precio en el momento que tú haces el análisis, ¿ya? Multiplicado por número de horas anual de funcionamiento de la bomba, el H, lo que va a trabajar en el año, número de horas, dividido entre el A, que es el factor de amortización. Todo esto elevado a la 0.154 y multiplicado por el caudal a la 0.462. Sencillo, ¿eh? Entonces acá lo que se tendría que calcular es el A, que es el factor de amortización. Para eso necesitamos datos del interés real, ¿no? Y el tiempo de vida útil del proyecto. Por ejemplo, acá estamos trabajando para una tasa de interés del 4% anual con una vida útil de 50 años. Hacemos el cálculo y el A nos sale 0.047, ¿no? El A. Por lo que lo aplico a la fórmula y me saldría pues un diámetro interior en metros de 0.225. Como no es comercial, me voy al inmediatamente superior, que es el diámetro de 0.250, está acá, cuyo diámetro interior sería 236.3. Ahí está, ¿no? Y con eso ya me olvidé de hacer todo el cálculo previo. A partir de acá ya viene pues ya lo otro, ¿no? Que es la elección de la bomba, ¿no? Pero esto ya lo vamos a explicar nosotros porque esta curva te tengo que explicar cómo se genera, ¿ya? Entonces, si esto lo llevamos acá, al caso anterior, ¿dónde estaba? Diámetro económico, no, el otro era este de acá, perdón, estoy confundiendo. Vamos a abrirlo mejor nuevamente acá. Ya. Si esto al final lo comprobamos, fíjate, esta fórmula, ¿no? Es la misma. Ya lo calculé con todo lo que aparecía, con todos los datos que tiene aquí el problema, y me salió 0.056 metros. Si lo transformo a milímetros, son 56 milímetros. Y este 56 milímetros es justamente correspondiente a un diámetro en pulgada de 2.5, cuyo diámetro interior es 66, ¿no? Esto sale 56, pero si tú te vas al siguiente es 80 y el anterior es 54. Entonces, fíjate, con esto, haciendo el cálculo también rápidamente, tú puedes decir 56 milímetros o 2.5 pulgadas, sin haber hecho todo este cálculo acá, ¿no? Entonces, eso está demostrado también. Yo lo he probado varios problemas, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque ustedes, como parámetro de diseño, necesitan incluir el diámetro ya de la impulsión, ¿ya? Bien. eh, Otra hoja de cálculo importante es la de la potencia de la bomba. Acá, la de la potencia de la bomba. Esta es la deducción de la fórmula y luego lo aplicamos a algunos casitos acá, ¿ya? A ver, sabemos primero que nosotros vamos a tener un determinado caudal y lo vamos a impulsar, ¿no? Acá le he puesto como dato una altura manométrica de 110 metros, un caudal de 0.25 metros cúbicos por segundo. Sabemos que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo, ¿no? Esa es de una deducción física, ¿no? Potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Luego sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. En este caso, la distancia viene a ser la altura manométrica, ¿no? Luego sabemos que la potencia será igual a la fuerza por la altura manométrica entre el tiempo, ¿no? De acá, de las fórmulas que tenemos aquí. La fuerza es igual a la masa por la gravedad, que eso lo sabemos. Por lo tanto, la potencia es igual a la masa por la gravedad por la altura manométrica por el tiempo. Luego, eh, ordeno las expresiones, lo multiplico por el volumen, ¿no? Arriba y abajo. Lo ordeno y voy a tener que la potencia es igual a masa entre volumen
volumen entre tiempo, gravedad y altura manométrica. Entonces yo sé que masa entre volumen es densidad y que volumen entre tiempo es caudal. Por lo tanto, la potencia será igual a la densidad por la gravedad por el caudal por la altura manométrica, ¿no? Y esta es la fórmula como ustedes la conocen, como todos la conocemos, pero mira de dónde viene, ¿no? La deducción. Siempre es importante saber de dónde viene, porque a veces te van a dar datos que no necesariamente son los que tú necesitas. ¿Ah? Ahora, con respecto a las unidades, la densidad que está en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo cuadrado, el caudal en metros cúbicos por segundo y la altura manométrica en unidades de metro. Sabemos que kilogramos por metro por segundo cuadrado es newton y que newton por metro es joule. Por lo tanto, las unidades en las que nos va a salir, que es joule sobre segundo, es watts. ¿Ya? Watts. Entonces, cuando tú utilices en estas unidades, el resultado de la potencia te saldrá en watts. Ahí, ¿ya? Acá había un ejemplo. Sí, tengo el caudal de 13.5 litros por segundo, la altura manométrica de 20 metros, la densidad que es 1000, la gravedad 9.81, la potencia, si hago el cálculo, ¿eh? Me va a salir en 2648.7 watts, entre 1000, 2.64 kilowatts. Si consideramos una eficiencia del 75%, voy a obtener una potencia real, acuérdate que hablamos de potencia real, que es la potencia entre la eficiencia de 3.53 kilowatts, mira cómo varió, ¿no? De 264 a 353. Y si lo queremos convertir en HP, tenemos que saber que un kilowatts es 1.34102 HP. Por lo tanto, la potencia en HP sería de 4.736. Y esto también te va a servir porque a veces necesitas convertir las eficiencias, las potencias, ¿no? Bien. A ver, esto de acá ya para ir entrando un poquito a lo que es las curvas que vamos a ver. eh, la bomba, toda bomba que tú tengas, tiene esta tendencia, la curva de la bomba, ¿no? Siempre cuando ustedes vean así, esta curva, donde en el eje de las X está el caudal y en el eje de la Y está la altura, este es bomba, ¿no? Pueden ser varias curvas esto va a depender mucho del diámetro del impulsor y de la velocidad de rotación de la bomba. Y esta curva que está acá, a esta curva se le denomina curva resistente o curva característica. ¿Ya? Esta curva resistente lo que hace o se elabora también en función de la sumatoria a la altura geométrica, las pérdidas de carga. A la altura geométrica yo le sumo pérdidas de carga de acuerdo a 5, a 10, 15, 20, 25, 30 litros por segundo y voy generando esta curvita. ¿Ve? Y se le llama curva resistente porque justamente se elabora en función a la resistencia que opone la tubería al paso del flujo, ¿no? Producto de la fricción y de las singularidades que son los accesorios. ¿Ya? Entonces, es importante también eh, tener en cuenta esta y que ya vamos a ver cómo es que se calcula esta curva resistente, ¿no? Había, creo que en la hoja de cálculo anterior, que era esta de acá, no sé si esta, no, en la otra creo que era, sí, en la otra era, punto de funcionamiento. Ah, porque esta no la había abierto esta hoja, perdón. Ya. Para el cálculo del punto de funcionamiento de una bomba, ¿no? Tenemos este esquema, ¿no? Primero vamos a explicar este esquema, te lo explico acá, te lo explico acá, acá. Tenemos una bomba sumergible, ¿no? La bomba está en tiene un nivel dinámico, tiene un nivel estático, tiene una tubería ya de impulsión que va a llegar hasta el tanque elevado que está acá, ¿no? Entonces, las simbologías son HB, es la carga de bombeo. Fíjate, la carga de bombeo suma la, la pérdida de carga, ¿no? Suma
el nivel estático, sube el nivel topográfico, la altura del tanque, etcétera, ¿no? Entonces aquí están ya las nomenclaturas de cada una de las partes en este esquema. La idea es llevar el agua del punto 1 al punto 2 a través de esta bomba sumergible, ¿no? Es una bomba sumergible, no es la bomba no está acá. La bomba está sumergida en este pozo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es, a través de las ecuaciones de energía, llegar a la deducción de cuál es la altura de bombeo. ¿Ya? Entonces, aquí un poco, si aplicamos la ecuación de energía entre el punto 1 y el punto 2, voy a obtener en el punto 1 el Z1, ¿no? El Z1, que es la altura, según el nivel de referencia, es la altura donde está la bomba. En este caso, el Z1 sería cero porque coincide con el nivel de referencia. Luego, la presión en 1, ¿no? La presión en 1, entre el peso específico. Luego, en este caso, también la presión en 1 en este punto de aquí sería cero porque está la atmósfera. Luego, la velocidad en 1 al cuadrado entre 2G. Entonces, acá la velocidad se estima que es muy lenta porque no hay un descenso significativo, por lo cual también se elimina. Y más la altura de la bomba, ¿no? Porque acá va a haber una altura que va a proporcionar la bomba para que pueda llegar. Ahí está. Estos son los componentes en el punto 1. Y en el punto 2 tengo yo, o sea, para que pueda llegar acá, tengo el Z2, que es del nivel de referencia al 2. Tengo la presión en 2, ¿no? Entonces, si el tanque está a la atmósfera, la presión en 2 también sería despreciable, o sería atmosférica. La velocidad en 2 al cuadrado entre 2G, considerado también aquí insignificante. Y me quedaría la pérdida de carga, ¿no? Porque acá se va a dar una pérdida de carga por fricción y local. Entonces, por lo tanto, la altura de la bomba sería igual al Z2, ¿no? Que es la altura geométrica prácticamente, más las pérdidas de carga por fricción y locales, ¿no? Y el Z2, según el esquema, sería el ND, este ND que está acá, que es el nivel dinámico, más el nivel estático, más la diferencia de nivel topográfico, más la elevación del tanque, porque el tanque tiene acá una elevación, y más la altura que yo requiero que tenga como carga aquí. Y para la potencia de la bomba ya sabemos la fórmula que está acá, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver ya con datos aquí, ¿no? Entonces yo tengo una población futura, ya me dieron una población futura de 2.000 habitantes, una dotación de 150 litros por habitante por día. Tengo un valor de KSUK 1, que lo voy a aplicar para el caudal del máximo diario de 1.3. El KSUK 2 vale 2. Esto no lo voy a usar. El 2, el 3 sí. El 1.3, perdón. La longitud del pozo es 150 metros aquí, hasta donde está la bomba de 150 metros. El desnivel topográfico me dicen que es 100 metros, o sea, de aquí a acá, a la base del tanque elevado, 100 metros. La altura de agua en el tanque 5, esta alturita que está acá 5. La longitud de la red es 6.500 metros, o sea, tengo 6.500 metros aquí. La longitud de agua en el tanque es 20, ¿no? O sea, esta de acá, esta longitud, esta columna de agua acá, es 20 metros. El caudal medio, acuérdate que el caudal medio es población por dotación entre 86.400, te lo expliqué. El caudal máximo diario es multiplicar por el 1.3 y el caudal máximo horario es multiplicar por el 6.94, ¿no? Va a depender de que si el agua lo quiero para una red de distribución aquí y aquí. Si es para la red de distribución, yo tengo que trabajar con el caudal máximo horario. Si es para una aducción, es con el caudal máximo diario. Eh, Finalmente, el caudal de bombeo, acuérdate que era igual al caudal máximo, al número de horas de bombeo, ¿no? Por el caudal máximo diario por 24, ¿no?
Ahí tengo 6,77 litros por segundo como caudal de bombeo. Eso es lo primero, porque tengo las horas de bombeo. Luego el cálculo de la altura de bombeo, ya habíamos visto que la altura de bombeo, ya lo habíamos visto acá, ¿no? Que era el Z2 más las pérdidas de carga. Y el Z2 es 275, ¿no? O sea, de aquí yo lo veo que el Z2 es estos 150 más este 100, son acá 250, más estos 20 metros, 270, más estos 5 metros, 275. Ahí está, ¿no? Y la altura de bombeo, por lo tanto, sería igual a 275 más la sumatoria de las pérdidas de carga locales y por fricción. Bien. El cálculo del diámetro ya lo habíamos visto en una fórmula. Ojo que acá estoy haciendo el cálculo del diámetro solamente hidráulico, ¿ya? Con la fórmula de 0,96 por el número de horas entre 24 igual a un cuarto, por el caudal de bombeo a 0,45. Esto me sale 91,60 milímetros. Si lo llevo al diámetro comercial interior de la tubería de 110 milímetros o 4 pulgadas, estaríamos en un diámetro interior de 104 milímetros. Luego, la velocidad, caudal entre área, el área está en función del diámetro, ahí está. Voy a tener una velocidad de 0,80, que está bien, dentro del rango recomendado para un bombeo, 0,6 a 1,5. Para el cálculo del número de Reynolds tengo la viscosidad cinemática y el número de Reynolds, por lo tanto, me saldría 8,2 por 10 a la 4. Estamos en régimen turbulento. Calculamos las pérdidas de carga. En este caso lo hemos calculado por Darcy. Acá puedo haber aplicado la fórmula anterior para régimen turbulento, donde el F estaba ya despejado. Sin embargo, acá se utilizó la fórmula de Prank-Kulebrook, en donde el F está en ambos miembros de la ecuación. Igual lo hacemos por iteraciones y vamos a llegar que el valor del F es de 0,0188, ¿no? Luego, la pérdida de carga por fricción, ya sabes, es el F por el L, por el B cuadrado entre 2G, entre el diámetro y por la longitud, ¿no? Entonces aquí está. Dice que voy a perder 38,28 metros de carga, ¿no? O sea, este HF sería acá, aquí, ¿no? Va a sumar acá 38 metros más aproximadamente, ¿no? Y me falta la pérdida de carga local, que está en función de la velocidad cuadrada entre 2G y en función de la cantidad de codos, ¿no? Entonces, en este caso, eh, acá se ha hecho una lista de la cantidad de válvulas y de codos. Hay 5 válvulas abiertas, hay 5 codos. Estoy tomando un valor de codo de 0,6 por un codo de 45, me parece. Sí, 0 de radio largo. Y las válvulas, este tiene su K, ¿no? Válvula completamente abierta, válvulas codo. Entonces acá tenemos un valor total de K de 53 que multiplicado a la velocidad al cuadrado entre 2G me sale 1,71. Entonces te das cuenta acá, este 1,71 es despreciable con respecto a este 38,28, ¿no? Pero igual lo sumamos al Z2, que era 275, y vamos a tener acá una altura de bombeo de 314,99, 215 prácticamente, ¿no? Entonces el punto de operación de la bomba será 6,77 caudal, ¿no? Litros por segundo, y altura de bombeo 314,99 metros. Listo. Entonces, con este punto, yo tengo ya que definir mi bomba. Calculo mi potencia, que ya hemos visto, ¿no? Densidad por gravedad, que es peso específico, por caudal, por la altura. Aquí ya está convertido para que directamente me salga en HP. Y tengo 37,39 HP, ¿no? Entonces aquí lo que yo hago es buscar catálogos, ¿no? Busco catálogo de fabricante, acá está. Busco acá. Con ese caudal que tengo, que es de, ¿cuánto era? 6,77 y 3,15, ¿no? 6,77 y 3,15, más o menos, a ver, vamos a
6,77, más o menos 5, 6, más o menos por acá. Más o menos esa sería, ¿no? Más o menos acá 5, 6, casi 7 acá. Y la altura era 315, ¿no? Más o menos. En metros, 315. Más o menos estaríamos 300, 320, 40, 315 por acá. Ahí está. Esto está chueco, sale. Por acá es. Más o menos ahí. Entonces yo acá tengo ya que elegir la bomba, ¿no? Entonces la bomba está entre esta primera curva que está acá y la segunda curva, ¿no? Y acá me dan básicamente el diámetro, ¿no? Que es este de acá, y la potencia también me están dando inclusive, ¿no? Entonces, esta curva de acá, yo elijo cualquiera de las dos curvas y las tabulo, ¿no? Le empiezo a tabular y genero finalmente esta curva de acá, ¿no? En función de esa gráfica, yo tengo, por ejemplo, acá, eh, he tabulado, ¿no? He tabulado esta grafiquita, de tabulado, desde una altura de 425 para cada caudal, o sea, yo veo caudal, altura, caudal y tabulo esto de acá. Y tengo finalmente esto de acá. Y para este mismo caudal, yo tabulo o empiezo a generar esta curva verde en función de las pérdidas de carga, porque yo sé que cuando el caudal es cero, no hay pérdida de carga, por lo tanto, la altura va a ser igual a la altura geométrica, que es 275, el Z2. Pero cuando ya hay caudal, por ejemplo 0,5, le tengo que sumar a esta altura las pérdidas de carga. Ahí está la fórmula, ¿no? ¿Qué le he sumado? Simplemente le he sumado a este 275, le he sumado la pérdida de carga por Hazen-Williams. He despreciado la pérdida de carga por locales, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que mi pérdida de carga por Hazen-Williams me sale 5,22. No, perdón, 0,22, porque este era 275, ¿no? Y así, para cada caudal le he generado una sumatoria de la altura estática, su pérdida de carga. O sea, quiere decir que para 6 litros por segundo, estoy pasando de 275 a 306. O sea, hay una gran pérdida de carga, ¿no? Y con eso yo he hecho esta curva que está acá. ¿Ven? Caudal altura. Y esto me da un punto finalmente de intersección, que es este punto de acá. Y este punto de operación, que aproximadamente está en el valor de 6, aproximadamente por acá, ¿no? 6. Con una altura de 306,45. Entonces acá 6, ¿ves? Del gráfico, con una altura de 306,43 me dice, ¿no? Ahí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de manera óptima, este sistema trabajaría en este punto. Sin embargo, yo tengo que entregar 6,77, ¿no? Porque era lo que me decía acá, 6,77. ¿Ya? Eso no quiere decir que la bomba me va a entregar este valor que me sale acá, no, significa que su punto de operación óptima es este de acá. Sin embargo, sí va a poder entregar, ¿por qué? Porque la curva abarca toda esta cantidad de caudales, ¿no? O sea, voy a poder suministrar ese caudal ahí. Entonces, con estos valores ya hago el cálculo nuevamente de la potencia, ¿no? Me sale 32 HP, ¿no? Hago la conversión, me sale 24,06 kilowatts, etcétera. Y esta parte ya de la curva de la eficiencia sí ya lo tenemos que ver en el programa del WaterCAD la otra semana que hagamos el modelamiento, ¿ya? Bien, quedan 5 minutos para las 11. Vamos a hacer un receso para estirarnos un poquito y en 10 minutos estamos nuevamente de vuelta, ¿ya? Respondiendo las consultas que hayan quedado pendientes y viendo la segunda parte del curso.